Hola a todos. ¿Sabías que la estabilidad financiera de los países puede ser un factor decisivo en el comportamiento de sus monedas y, por ende, en el mercado de divisas? En este video, exploraremos cómo eventos como la gran crisis financiera de 2008 y 2009 impactaron las economías globales, desafiando la solvencia de gobiernos nacionales y desencadenando crisis como la de deuda en la eurozona. Te explicaremos cómo indicadores clave, como la relación deuda-PIB, déficits fiscales y tasas de crecimiento económico, afectan la percepción de riesgo crediticio de un país. Además, aprenderás a interpretar medidas como diferenciales de rendimiento, swaps de incumplimiento crediticio, CDS, y los resultados de subastas de deuda, que son esenciales para entender el panorama financiero de las naciones. También analizaremos cómo los riesgos geopolíticos y los eventos internacionales pueden alterar el equilibrio en los mercados de divisas, con ejemplos recientes que ilustran la conexión entre la economía global, las monedas y los mercados financieros. Si te interesa profundizar en el análisis fundamental y comprender mejor cómo la estabilidad financiera de los países afecta al mercado Forex, este video es para ti. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido sobre trading y análisis económico. Vamos a comenzar. Estabilidad financiera. La gran crisis financiera de 2008-2009 desencadenó una enorme recesión global, como no se había visto desde la Gran Depresión de la década de 1930. Como resultado, las finanzas de los principales gobiernos se descontrolaron, ya que los ingresos fiscales cayeron drásticamente y el gasto se mantuvo o incrementó a través de estímulos fiscales. De repente, la solvencia y estabilidad financiera de los principales gobiernos nacionales fue cuestionada por los mercados globales. El valor percibido de una moneda está intrínsecamente ligado a la confianza que los inversores tienen en la estabilidad financiera de la nación o naciones que la respaldan. Si los inversores temen un incumplimiento de la deuda soberana, es decir, que los bonos del gobierno no se paguen, es probable que vendan tanto esos bonos como la moneda del país. El resultado puede ser una locura en el mercado, donde los precios de los bonos gubernamentales se desploman, provocando un aumento de los rendimientos y un incremento en los costos de endeudamiento del gobierno, lo que efectivamente obliga al gobierno a salir de los mercados de capital global y lleva a un incumplimiento. La crisis de deuda de la eurozona de 2009-2010 es el ejemplo más obvio reciente, donde los inversores en bonos huyeron de la deuda gubernamental griega e irlandesa, aumentando los costos de endeudamiento a niveles inasequibles y obligando a esos gobiernos a buscar un rescate de miembros más ricos de la eurozona. Desde el inicio de la crisis de deuda griega en noviembre de 2009 hasta que se estableció un mecanismo de rescate temporal en mayo de 2010, el euro se debilitó frente al dólar en más de un 20% y cayó aún más frente a otras monedas. Y las repercusiones de la gran crisis financiera no se limitan a la deuda gubernamental. Los principales bancos globales perdieron miles de millones en la crisis, y muchos siguen siendo extremadamente frágiles y dependen del apoyo gubernamental. En el caso de los bancos europeos en particular, poseen alrededor de la mitad de la deuda gubernamental de la eurozona, lo que significa que los incumplimientos o reestructuraciones soberanas, un eufemismo que significa que los inversores no recuperan el monto total o los pagos se retrasan, tienen el potencial de causar pérdidas masivas adicionales al sector bancario, poniendo en mayor peligro la economía de la eurozona. Deudas, déficits y crecimiento. En la estela de la gran crisis financiera, los países europeos con alta deuda no están solos en que los inversores cuestionen su estabilidad financiera. Los niveles de deuda en los Estados Unidos y Japón son frecuentemente citados como posibles negativos, pesando sobre el sentimiento hacia esas monedas de vez en cuando. Para el dólar, su estatus como la moneda de reserva global preferida está siendo cada vez más cuestionado. Y luego están los casos atípicos, como Hungría, Islandia y Dubái, economías pequeñas en general, pero los temores crediticios sobre su estabilidad financiera tienen una forma de reverberar en los mercados globales y hacer que el sentimiento de riesgo entre en picada. Como parte de tu análisis de monedas individuales, necesitas estar al tanto de la estabilidad financiera de los países emisores de esas monedas. Los indicadores a tener en cuenta son: relación deuda-PIB, una medida del total de la deuda gubernamental en relación con el tamaño de la economía.
Las relaciones deuda-PIB superiores al 85 al 90% tienden a poner a los países bajo el microscopio del riesgo crediticio. Déficits como porcentaje del PIB. Los déficits actuales y proyectados se suman al total de la deuda gubernamental, lo que puede aumentar la relación deuda-PIB, potencialmente desestabilizando la perspectiva crediticia de un país. Tasas de crecimiento, PIB. Un crecimiento bajo o negativo puede socavar el PIB de una nación en relación con sus obligaciones de servicio de la deuda, aumentando las cargas del servicio de la deuda y elevando el riesgo de incumplimiento. La imposición de medidas de austeridad, recortes presupuestarios y aumentos de impuestos, en los países de la eurozona más azotados amenaza con encerrarlos en un ciclo de bajo rendimiento y puede aumentar realmente el potencial de incumplimiento. Evaluación del riesgo crediticio. Al igual que con la política monetaria y los desarrollos de tasas de interés, la estabilidad financiera evoluciona a lo largo de un periodo prolongado. Pero hay desarrollos diarios que impactan la percepción de los mercados sobre la estabilidad financiera de los países individuales. ¿Cómo puedes monitorear el estado actual de la percepción de los mercados sobre la solvencia de una nación? Mantén un ojo en las siguientes medidas de riesgo crediticio a través de informes de noticias del mercado y comentarios económicos. Calificaciones crediticias. Aunque a menudo llegan tarde a los eventos de la gran crisis financiera, las calificaciones de deuda soberana emitidas por Moody's, Standard & Poor's, S&P, y Fitch todavía tienen mucho peso. Una degradación en la calificación puede hacer que los problemas de deuda gubernamental sean inelegibles para ciertos inversores institucionales, obligándolos a vender esos bonos. Antes de un cambio en la calificación, pueden ser mejoras así como degradaciones. Las agencias de calificación crediticia típicamente emiten un anuncio indicando que las calificaciones de deuda de un país están bajo revisión y ofrecen una tendencia a esa revisión, como la deuda soberana de Portugal está bajo revisión, perspectiva negativa. Tales anuncios pueden tener un impacto significativo en la moneda involucrada. Diferenciales de rendimiento. Estos son la diferencia entre los rendimientos, tasas de interés, de los bonos de un gobierno en relación con los bonos de un país supuestamente más seguro. En la crisis de deuda de la eurozona de 2009 a 2010, por ejemplo, los mercados se fijaron en la diferencia entre los rendimientos de países periféricos como Grecia y Portugal y los de la firme Alemania. Un diferencial creciente indica preocupaciones crecientes sobre el crédito, ya que los bonos del país débil se venden, haciendo que los rendimientos suban, y los bonos del país seguro se compran, haciendo que esos rendimientos bajen, ampliando el diferencial. Los diferenciales de rendimiento fluctúan a diario y en el transcurso del día, con los diferenciales en expansión indicando un riesgo crediticio deteriorado y los diferenciales en contracción indicando mayor alivio. Swaps de incumplimiento crediticio, CDS. Estos derivados son básicamente una póliza de seguro en caso de incumplimiento, donde el comprador paga una prima y el vendedor está obligado a cumplir con el bono en caso de incumplimiento. Los CDS son un contraparte especulativa activa de los bonos subyacentes y pueden a menudo impulsar los movimientos del mercado de bonos. Un aumento en los CDS indica un riesgo crediticio creciente y la caída de las tasas de CDS, expresadas en puntos básicos, BPS, señala menor preocupación. Resultados de subastas de deuda. Los gobiernos piden dinero a través de subastas o emisiones programadas regularmente, donde el gobierno ofrece su deuda a la venta a inversores globales. La extensión de la demanda y el precio que los inversores están dispuestos a pagar, el rendimiento, son las medidas clave aquí. La demanda se mide según la relación oferta-demanda, es decir, cuánto se pide en comparación con la cantidad ofrecida. Cuanto mayor sea la relación oferta-demanda, mayor será la demanda y la supuesta seguridad. Una subasta fallida, donde el gobierno no puede vender, o pedir prestado, la totalidad de la cantidad que busca, es algo negativo. Pero algunos inversores suelen estar dispuestos a comprar cualquier cosa si el precio es el correcto, y ahí es donde entra el rendimiento. Si los inversores exigen un mayor rendimiento, ofertan un menor precio, en relación con las tasas actuales, es una indicación de preocupación. Para la deuda del Tesoro de Estados Unidos, hay otro indicador, supuestamente atestiguando el apetito internacional por la deuda estadounidense, con implicaciones para el valor del dólar.
La cantidad comprada por postores indirectos se considera un proxy para la demanda de bancos centrales y gerentes de reservas extranjeros. Una baja participación de postores indirectos podría interpretarse como un voto de falta de confianza en la deuda de Estados Unidos y o en el dólar por parte de otros gobiernos importantes. La relación oferta-demanda, los resultados de rendimiento y la cantidad de medidas de ofertas indirectas se interpretan en relación con resultados de subastas anteriores para emisiones similares. Riesgos geopolíticos y eventos. La geopolítica no es más que una forma elegante de describir lo que está sucediendo en el mundo en general. En el contexto de los mercados de divisas, la geopolítica se centra en las interrupciones políticas, militares, seguridad o naturales que afectan a la economía global o a regiones o naciones individuales. Dado que los mercados de divisas son los conductos para los flujos de capital internacionales, suelen ser los primeros en reaccionar a eventos internacionales, mientras los inversores globales trasladan activos en respuesta a desarrollos geopolíticos. Los mercados de divisas no tienen lealtades nacionales o patrióticas al favorecer una moneda sobre otra. El mercado de divisas simplemente calcula las posibles repercusiones económicas de un evento internacional y su impacto final en la moneda. Un ejemplo reciente son los levantamientos populares en Medio Oriente y África del Norte a principios de 2011. Egipto es una economía relativamente pequeña, lo que significa que la agitación allí no amenazó la perspectiva económica global, y los mercados de divisas y otros mercados financieros no se vieron gravemente afectados. Pero, a medida que la agitación se extendió a Libia, un importante productor de petróleo, los precios del petróleo se dispararon por las interrupciones en el suministro, y crecieron las preocupaciones de que otros productores de petróleo pudieran verse afectados. Los mercados bursátiles comenzaron a tambalearse, y el dólar se debilitó mientras el petróleo y el oro se disparaban. Es necesario interpretar cada evento internacional de manera desapasionada, con un ojo puesto en el impacto económico a corto y largo plazo para determinar su importancia para monedas individuales. Estados Unidos tiende a tener más influencia en el escenario mundial porque es la economía nacional más grande y la principal superpotencia militar. Además, el dólar estadounidense es la mayor moneda de reserva global y la moneda de facto en muchas economías en desarrollo. Finalmente, con la creciente globalización del comercio y los mercados, el dólar estadounidense frecuentemente funciona como un barómetro de riesgo global. Por estas razones, el dólar estadounidense tiende a experimentar la mayor reacción en tiempos de agitación o incertidumbre global, y el mercado tiende a pensar en términos de dólar positivo y dólar negativo, viendo todas las demás monedas en contraste con el dólar estadounidense. Cuando los eventos geopolíticos se ven problemáticos, el dólar tiende a sufrir. Si los riesgos o tensiones disminuyen, el dólar puede aumentar. Las elecciones en países individuales, incluyendo elecciones parciales y referendos legislativos, también caen bajo el paraguas del riesgo geopolítico, especialmente cuando el resultado puede conducir a un cambio en el gobierno o en las políticas económicas. Las elecciones parciales, elecciones extraordinarias para llenar asientos legislativos individuales vacantes por fallecimiento o renuncia, por ejemplo, se ven típicamente como votos interinos de confianza sobre el partido gobernante. Dependiendo de la proximidad de la próxima elección general y de otros factores económicos, las elecciones parciales pueden tener un mayor efecto sobre el sentimiento político. Tan importantes como son los temas geopolíticos para la evaluación general del valor de una moneda, tienden a tener implicaciones relativamente a corto plazo y deben interpretarse a la luz de otros fundamentos económicos predominantes. Por ejemplo, si el dólar se está debilitando debido a una perspectiva económica débil, y hay una interrupción en el suministro de petróleo por inestabilidad política o un desastre natural, lo que eleva los precios del petróleo, es solo otra razón para vender dólar. En contraste, si el dólar se está fortaleciendo debido a una trayectoria económica más positiva y expectativas de tasas de interés más altas, un aumento en los precios del petróleo puede romper la relación inversa habitual, y tanto el petróleo como el dólar pueden moverse al alza. Evaluando el sentimiento de riesgo. En años recientes, el concepto de sentimiento de riesgo ha ganado protagonismo como una forma de expresar las condiciones generales en los mercados financieros, incluyendo el Forex.
El sentimiento de riesgo se refiere al comportamiento de los inversores y si están buscando activamente rendimientos al abrazar activos más riesgosos, buscando riesgo o apetito por riesgo, o si están buscando la seguridad de activos supuestamente más seguros, aversión al riesgo. Estos dos modos de comportamiento se conocen frecuentemente como riesgo dentro y riesgo fuera, o positivo al riesgo y negativo al riesgo. Para los traders de divisas, el entorno de riesgo puede ser un factor crítico en el impulso de los movimientos de las tasas de cambio. Parte de la razón se debe a las tasas de interés de varias monedas principales. Los fondos de cobertura, asesores de comercio de commodities, CTA, y otros especuladores apalancados toman fondos, el apalancamiento, a corto plazo al costo más bajo disponible, lo que significa que las monedas con las tasas de interés más bajas se utilizan como monedas de financiación. En un entorno de riesgo positivo, luego venden esas monedas y utilizan los ingresos para comprar activos de riesgo con mayor potencial de apreciación. En un entorno de riesgo negativo, se ven obligados a vender sus activos de riesgo y recomprar las monedas de financiación que previamente vendieron. Riesgo dentro o fuera. Entonces, ¿qué determina si el riesgo está dentro o fuera? En una palabra, volatilidad. La volatilidad se refiere al tamaño y velocidad de los movimientos de precios durante un corto periodo, es decir, horas o días. Pero la volatilidad es el síntoma y no la causa de esos cambios de precios. Las noticias y eventos son lo que dictan las reacciones del mercado. En términos más simples, cuando las noticias y los datos económicos son positivos y todos se sienten bien sobre la perspectiva, el riesgo está dentro y los activos de riesgo tienden a apreciarse. Cuando las noticias o los datos se tornan negativos o catastróficos, como en el caso de la gran crisis financiera, los inversores se vuelven más cautelosos y pueden salir de las operaciones de riesgo, lo que puede desencadenar una venta generalizada que puede forzar a los precios a la baja y llevar a otros inversores a salir también, amplificando la venta. Gran parte del aumento en la dinámica de comercio de riesgo dentro y fuera en los últimos años es el resultado del comercio algorítmico, o basado en modelos, que ha ganado prominencia en todos los mercados. Si se le dice a la computadora que un cambio del X% en un activo o indicador significa que debe salir de una posición existente, literalmente no pensará dos veces antes de vender. Indicadores del sentimiento de riesgo. Para seguir la evolución del sentimiento de riesgo, es útil tener una buena comprensión del estado actual de los asuntos del mercado y las expectativas. Para más indicaciones empíricas del sentimiento de riesgo, preste atención a lo siguiente. Índice VIX, esta es la volatilidad de opciones en el índice S&P 500 de Estados Unidos, conocido frecuentemente como el índice del miedo. Un VIX en aumento indica un aumento en la aversión al riesgo, las acciones se están vendiendo, y un VIX en descenso señala que la perspectiva se está calmando. Rendimientos de bonos gubernamentales. Los bonos gubernamentales importantes, como los tesoros de Estados Unidos, los bonos alemanes, los gilts del Reino Unido o los JGB de Japón, se consideran activos seguros, por ahora al menos. Los rendimientos en aumento típicamente significan que esos bonos se están vendiendo y los inversores están abrazando el riesgo. Pero a veces esos bonos se venden por preocupaciones crediticias, lo cual es negativo para el riesgo. Los rendimientos en descenso sugieren aversión al riesgo, ya que los inversores están huyendo de los activos de riesgo y comprando la seguridad de los bonos gubernamentales. Rendimiento de acciones de mercados emergentes. Los inversores se han vuelto cada vez más internacionales en su perspectiva y comprar acciones en Shanghái o Río ya no se considera exótico. Tales economías de mercados emergentes han liderado el camino fuera de la gran crisis financiera, y sus mercados de acciones pueden ser el canario en la mina de carbón, precios en descenso, riesgo fuera, precios en aumento, riesgo dentro. Activos riesgosos versus seguros. El entorno de bajas tasas de interés de los últimos años ha obligado a inversores y especuladores a perseguir rendimientos invirtiendo en activos de riesgo que ofrecen mayores retornos potenciales. El ejemplo más claro de activos de riesgo son las acciones y las commodities. Una perspectiva más positiva, riesgo dentro, puede ver aumentar las acciones a medida que aumentan las ganancias corporativas, y las commodities pueden beneficiarse de una mayor demanda de materias primas y recursos naturales, como el petróleo. En Forex,
Las monedas de riesgo son aquellas vinculadas a commodities, AUD, CAD y NZD, en particular, y principales alternativas al dólar, como el euro y GBP. Un entorno de riesgo positivo también puede favorecer operaciones basadas en diferenciales de tasas de interés, donde se compran monedas de mayor rendimiento, como las mencionadas, y se venden monedas de menor rendimiento, como el yen, dólar y CHF, monedas de financiación. Por ejemplo, un entorno de riesgo positivo puede ver el par AUD-yen moverse al alza. Por otro lado, en el lado de la ecuación de riesgo fuera, se encuentran los activos supuestamente seguros, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el dólar, CHF y yen. Cuando llegan malas noticias y eventos al mercado, piense en la gran crisis financiera o los rescates de deuda de la eurozona, los inversores típicamente huyen de los activos de riesgo, vendiendo acciones y commodities y comprando la seguridad de los bonos gubernamentales y monedas más seguras como CHF, yen y el dólar. Los movimientos de precios en un entorno de riesgo fuera pueden ser extremadamente volátiles porque es un golpe de dos partes donde los traders salen, venden posiciones de riesgo y también compran activos más seguros y de riesgo fuera. Preste atención a las noticias cuando eventos potencialmente disruptivos amenacen la perspectiva económica, y esté consciente de la dinámica de riesgo dentro-fuera. Dependiendo de la naturaleza de los eventos, especialmente si son a corto plazo, como un desastre natural, o más duraderos, como una crisis de deuda en Europa, pueden ofrecer oportunidades potenciales para reingresar a una tendencia a largo plazo desde niveles de precios más bajos. Y con esto llegamos al final del video. Espero que ahora tengas una visión más clara sobre cómo la estabilidad financiera, los niveles de deuda y los eventos geopolíticos pueden influir en el valor de las monedas y los mercados globales. Recuerda, mantenerte informado sobre estos factores es clave para tomar decisiones más fundamentadas en tu trading. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame tus comentarios aquí abajo, qué tema te gustaría que analicemos en futuros videos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo análisis. Éxitos en tus trades.